hermanos, en esta mañana se me ha permitido hablarles a cada uno de ustedes sobre la omnipresencia de Dios. Vamos a mirar a qué hace referencia este atributo de Dios. Nos han hablado sobre la eternidad de Dios, nos han hablado de que nadie creó a Dios, Él existe para sí mismo. En esta mañana, mis hermanos, he titulado esta enseñanza con una pregunta, y es la siguiente: ¿está Dios en todo lugar? ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos? Amén. En todo lugar está el Señor, su presencia. Pero antes, tengo como tema central en la omnipresencia de Dios. La presencia de Dios ocupa todo lugar, llenándolo todo y operando en todo. Nuevamente, la presencia de Dios ocupa todo lugar, llenándolo todo y operando en todo. Para ustedes, ¿qué querrá decir la palabra omnipresencia? Amén. Amén. Cuando yo digamos que, ¿por qué pregunto esto? Cuando años atrás hablaban de los atributos de Dios, no sabía en referencia qué era un atributo de Dios, y cuando nos entrábamos a mirar el atributo como tal, omnipresencia, omnisciente, omnipresente, no llegaba yo a imaginar qué significaba esto, sino, bueno, sí, Él está en todas partes. La palabra omni, que yo a veces la referenciaba mal, yo decía, pero omni, si omni es otra cosa. Claro, no la había leído como era. Entonces, estoy hablando de la palabra omni, omni, omnipresente, quiere de latín, que significa todo. Entonces, para consiguiente, la presencia de Dios abarca todo y lo hace a Él único. Por esto es un atributo incomunicable, porque es la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. La capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Es un atributo incomunicable por eso, porque nosotros, como seres humanos, no podemos estar presentes en todo tiempo. O sea, estamos acá, pero no podemos estar ni afuera. Podemos escuchar, digamos, sí, lo que pasa allá afuera, pero no podemos estar ahí. Quiere decir que Dios en su totalidad de su esencia penetra y llena el universo en todas partes, como su ser, llena todo. Ya lo dije, este atributo a Él lo hace único, completo, a Dios, lo hace único y completo. Dios no tiene tamaño ni dimensiones y está presente en todo lugar. Gruden dice lo siguiente, dice que Él está presente en todo lugar, operando de diferentes maneras. Para continuar, quiero darles una ilustración antes de entrar en el Salmo que quiero traerles esta mañana para estudio. No sé ustedes tengan presente un vigilante, un guardia de seguridad que está frente a sus pantallas, mirándolo todo, controlando todo. O más específicamente, en mi trabajo, la labor que yo hago, yo debo tener las cámaras en mi celular. Cuando yo tengo que distanciarme, por algún permiso o X, tengo que salir del trabajo, yo tengo la facilidad de mirar las cámaras y mirar si las tareas asignadas las están haciendo, si están trabajando. Puedo tener, digamos, entre comillas, el control del puesto de trabajo, lo puedo tener ahí. Pero ¿qué pasa? No puedo llegar a esos rincones de ese sitio porque hay puntos ciegos, ¿no? Las cámaras solamente tienen unos focos, no puedo llegar a esos puntos ciegos. Tampoco, ¿qué pasa? Tampoco puedo escuchar a las personas que están hablando, e inclusive tampoco como humano, como persona, no puedo ni sentir qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos quieren hacer. Pero el Señor, que es grande y es trascendente, Él puede llegar mucho más allá. El Señor
lo abarca todo. Él puede llegar, está presente en ese lugar, en esos puntos donde no puedo llegar yo. Inclusive puede llegar, está en el corazón de cada uno de nosotros. Quiera el Señor, mis hermanos, que este atributo, esta enseñanza pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, que ahora cuando estemos cantando, tomando la cena del Señor, vamos a entender que la presencia de Dios está en todas partes. Podamos comprender que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que esa presencia es la que está con nosotros. Para continuar, este estudio del atributo lo he basado de acuerdo al Salmo 139, versículos del 7 al 12. Salmo 139, versos del 7 al 12. Y les voy a leer a favor de todos ustedes. Y dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me sostendrá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no pueden encubrir de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Es algo que debemos tener nosotros como creyentes, estar seguros de esa omnipresencia de Dios. Si hubiera algún límite para Dios, si hubiera algún lugar donde Dios no pudiera estar, eso marcaría los límites de Dios. Dios no sería Dios porque tendría un límite y no sería como lo pensamos nosotros, un Dios grande, omnipresente, porque tendría un límite marcado para Él. Pero no es así. Dios en su ser lo abarca todo y está en todo lugar. Amén. Esta enseñanza tengo 3 puntos importantes para que lo tengamos en cuenta y es la siguiente. El primer punto que quiero basar es que nada puede contener a Dios. Segundo, vamos a mirar que no podemos huir de su presencia. No hay un lugar en el cual podamos nosotros huir de la presencia de Dios. Y como tercero, vamos a mirar cómo opera esa omnipresencia de Dios en el cuidado, en su cuidado, en la creación y para con nosotros. Ya miramos el Salmo 139 y esto nos abarca lo siguiente. Dios siendo Dios es perfecto, no lo podemos limitar dándole tamaño o forma como tal. Nosotros digamos que pronto caemos en el error, yo caía en el error, de inculcarle a mi hija, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo le decía, en tu corazón. Le damos como ese tamaño, forma y de esa creencia a nuestros hijos de que Dios está en su corazón, en nuestros corazones, pero de pronto como una forma, como dándole forma y tamaño. Pero no debe ser así. Inclusive cuando mi hija quiere hacer su dibujo, ella dibuja a la familia y no le alcanza la hoja para dibujar a Dios en su imaginación. Pero nosotros no podemos darle tamaño y forma a Dios. Entonces, Él es el autor de la creación, ¿no? Ya nos lo decía el hermano Montilla, es el autor de la creación y no hace parte de la creación como algunos piensan. El teísmo, un grupo religioso, piensan que el Dios hace parte de la creación. No lo podemos pensar así. Quisiera por favor que leyéramos 2 Corintios 2:6. No sé quién lo tiene. Perdón, 2 de Crónica, era para mirar si estaba. Pero ¿quién será capaz de edificar una casa a Dios cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién soy yo para que le edifique una casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Amén, gracias mi hermano. El rey Salomón decía esto, que o sea, no hay un lugar, o sea, ¿cómo puede ser que si Dios, los cielos y los cielos no lo pueden contener?
¿Cómo es posible? No hay un límite marcado, ya lo decía, su ser lo llena todo. Y eso suena como si Dios estuviera contenido en los cielos y en la tierra, ¿no? Él lo llena todo. Como coger un balde, una ilustración que leí en un libro, es como coger un balde y llenarlo. Dice, Dios lo llena todo, listo, llenamos el balde. Pero entonces pensaríamos que Dios está contenido ahí, ¿no? Pero no es así, es como coger ese mismo balde y ahorita último en las noticias del Titán, en el océano, allá en lo más profundo, coger ese mismo balde y hundirlo allá donde está el Titán y ahorita. El balde, ese mismo balde está lleno allí de todo ese océano, pero ¿qué pasa? Su alrededor está por los lados, por encima, está sumergido en él. Así que los cielos y los cielos de los cielos, la tierra, está sumergido en la presencia de Dios. Todo lo que nosotros podamos pensar y aún más allá del universo entero, está sumergido en la presencia de Dios. Y es algo que tenemos que tener claro. Nada puede contener a Dios, nada puede contener la presencia de Dios, porque todo está sumergido en Él. Nosotros estamos sumergidos en su presencia. Quisiera por favor Jeremías 23, 24, está amable. Amén, muchas gracias. Vuelve y dice aquí Jeremías, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Los cielos y los cielos no lo pueden contener, si Dios lo dice es porque así es, así es. Eso es algo para nosotros como creyentes, que debemos darnos tranquilidad de que su presencia está en todo lugar, que podemos descansar en eso. Este versículo de Jeremías me lleva al segundo punto, que habla sobre dónde se podrán esconder. No hay un lugar donde podamos escondernos. Eso me lleva al segundo punto, que no hay un lugar en que podamos escondernos de la presencia de Dios. El salmista dice en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta que si la hacemos así por encima, vamos a pensar que de pronto tiene respuesta, ¿no? Y tiene respuesta, pero de pronto estamos pensando de que el salmista está buscando de pronto que sí hay un lugar donde escondernos. Esto es para lo que muchos llaman una pregunta retórica, en la cual su respuesta es obvia en la misma pregunta. Y la respuesta es que no hay ningún lugar. No hay ningún lugar en la cual nosotros podamos escondernos de la presencia de Dios. No hay un lugar. Y para esto quiero que leamos Génesis 3, versos del 7 al 9. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Gracias, mi amor. Quiero tocar este tema de Génesis, de cuando el hombre pecó, que quiso huir de la presencia del Señor, quiso huir de la presencia de Dios. Hay como una ilustración, una anécdota que en un libro también que leí que habla que un anciano judío estaba en la cárcel y el carcelero sintió cierto interés por este judío y le quiso hacer una pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta teológica de acuerdo a tu Biblia. Y el anciano le dijo, sí, claro que sí. ¿Cuál sería esa pregunta? Dice, ¿es cierto que Dios está en todas partes y lo sabe todo? Y él dijo, ciertamente, sí, claro que sí. Dios, si es así, entonces ¿por qué le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Si se supone que si él lo sabe todo, ¿para qué le preguntó? Lo que le contesta el anciano judío y le dice, es muy fácil. Dios preguntó dónde estás, Adán, le preguntó a Adán dónde estabas, no porque no supiera dónde estaba Adán, sino porque Adán no sabía dónde estaba él.
Muchas veces, por eso él le preguntó así, ¿dónde estás? Muchas veces nosotros estábamos perdidos y pensábamos en nosotros que de pronto no hay un Dios y negamos quizá la existencia de Dios, pero Dios siempre ha existido y existirá, y Él ha tomado a cada uno de nosotros y nos ha sacado de donde estábamos perdidos y nos ha buscado de allí, nos ha rescatado y ahora estamos acá. Los que conocen mi vida saben de que aun cuando yo no era creyente, el Señor sabía dónde yo estaba y nos ayudaba y ahora estamos acá, frente a una comunidad, frente a la presencia de Dios, y ahora tenemos esa relación con nuestro Señor. Así que, mis hermanos, es algo que nosotros debemos estar pensando, de que los perdidos éramos nosotros, porque la presencia de Dios siempre está en todo lugar. Otra referencia que quiero tomar acá es Jonás, y para ello quisiera por favor que leyéramos Jonás capítulo 1 del verso 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado a su presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Amén, muchas gracias. Jonás quiso huir de la presencia, otro personaje bíblico que quiso huir de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? No pudo huir, porque inclusive Dios estaba allí en el barco y fue manifestar su presencia en esa turbulencia, digámoslo así. Inclusive estaba su presencia en el gran pez, estaba su presencia allí. No podemos escondernos de ningún lugar. Así que cuando nosotros queramos huir de la presencia de Dios y decir, no, ya estoy cansado de esto, estoy cansado de lo otro, me voy a apartar y voy para donde, no sé, la parte más oscura donde me quiera ir, aún allí está la presencia de Dios. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139, verso 8. Quiero hacer una pregunta acá para todos. Si hablamos de que la presencia de Dios está en todo lugar, ¿será que la presencia de Dios estará en el infierno? Sí. Exacto. No sé si hay alguna objeción contra eso. En la segunda clase voy a hablar sobre un poco de las objeciones que pasan sobre el tema de la omnipresencia. Pero si alguno tiene alguna pregunta, por favor, no importa, tranquilo. Entonces sí, estamos de acuerdo que la presencia de Dios está en el infierno, o sea, se manifiesta allí. No duden, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, gracias. Aún allí su presencia es manifestada, no de la misma manera, por eso les decía al principio, que la presencia de Dios está en todo lugar, pero operando en formas diferentes. Eso es lo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Allí su presencia se manifiesta con su ira para todo aquel que lo ha rechazado y le ha negado como tal. Una persona dice no conocer a Dios, ¿no? Dice no conocer a Dios, dice porque Dios no existe, dice que no le conoce, pero en cuanto muere se dará cuenta de la verdadera existencia de Dios, porque aún en la muerte su presencia está allí. Dice el salmista, y en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. Aunque la palabra Seol, quiero hacer esta aclaración, hace referencia al lugar de los muertos, a la tumba como tal, pero su presencia sí está más allá, como les dije, manifestada en su ira total allí. ¿Está Dios entonces presente en todas partes de la misma manera? Ya lo vimos que no está presente de la misma manera. Él revela su presencia de una manera diferente en el cielo, donde está su santidad, allá en el cielo, y diferente allá en el infierno, diferente acá. Él opera de formas diferentes.
Como ya les dije, la presencia de Dios está en todas partes operando en forma diferente. Pero la presencia de Dios, al punto que quiero llegar es que la omnipresencia, la presencia de Dios está en todo lugar. Ahora, no sé si hasta este momento tengan alguna pregunta. A mí me surgieron muchas preguntas cuando estaba estudiando acá y las tengo por ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Si la podré responder ahorita o si no en la siguiente clase. Bueno, quiero llegar al tercer punto, dice la omnipresencia de Dios. Perdón. Sí, señora. Bien. Resulta, yo tenía, digamos, algo así, pero en sí la omnipresencia no es para probar la existencia de Dios, pero Cristo mismo que murió en la cruz, vemos que Él vino a pagar el precio que nosotros merecíamos por nuestro pecado, ¿no? Y es algo que el que no cree, no entiende esto. Que Cristo que fue allí a la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados y aún así la gente dice, no existe Dios. Y hay tanta maldad en el mundo, como lo podemos ver que nosotros decimos, uy, no, esos niños allá aguantando hambre, a nosotros mismos nos conmueve cuando vemos tantos niños allá desnutridos, tanta necesidad, pero es por la misma maldad del hombre. El mismo pecado del hombre hace que haya un rechazo hacia Dios, pero eso no hace que la presencia de Dios se aparte, sino que la presencia de Dios está en todo lugar. Y aún Jesús ya murió por nuestros pecados y Él es allí. ¿Y qué dice Dios? O sea, que nos acerquemos a Él y en Él encontramos paz, encontramos tranquilidad, encontramos amor, pero el hombre como tal tiene enceguecido su corazón, su mente, su corazón endurecido y no puede entender estas cosas. Entonces en su dureza de su corazón no pueden comprender que aún allí su justicia está revelada. Entonces es algo que ellos están perdiendo porque no ven más allá. Estábamos en una clase donde hablaba precisamente eso, estaban hablando precisamente eso. Tanta maldad que hay es por el mismo pecado del hombre y lo único que hacen es seguir rechazando a Dios y echándole la culpa a Dios. Vemos esto desde la creación. Cuando el hombre pecó, dijo, Dios le llama a cuentas y ¿qué pasó? Dijo, la mujer que me diste. Echó la culpa a Dios. Y ahora la mujer, ¿qué pasó? No, la serpiente. Y así seguimos nosotros en nuestra historia, negando nuestro pecado y echándole la culpa al otro. No sé si de pronto... Ok. Entonces ahora sí en el tercer punto vemos su cuidado, en la omnipresencia de Dios en su cuidado, en todas las cosas. El verso 10 del Salmo 139 nos dice, aún allí, bueno, voy a leer el verso 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me sostendrá tu diestra. El Señor tiene cuidado de su creación. Él lo llena todo y subsiste por el poder de su palabra y lo llena todo. El Salmo 104 es referencia a esto. No lo vamos a leer porque siempre es extenso. Cuando lleguemos a la oportunidad de estudiar este salmo y que ustedes lo puedan leer, es un salmo en el cual él habla del cuidado que tiene con toda la creación, el cuidado que él está operando en todo y está presente en todo, y él tiene cuidado de la mínima cosa, él tiene cuidado, porque nosotros estamos sumergidos en él, ¿no? Ahora, para cada uno de nosotros, el verso 10 que le acabé de leer del Salmo 139 es algo de tener en cuenta. La presencia de Dios nos guía y es quien Él no nos suelta.
Que nosotros digamos, Señor, no nos suelte, Él no nos suelta. Nosotros somos que por nuestra rebeldía nos soltamos y nos alejamos. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me sostendrá. Él está allí y es algo aliciente para nosotros. Tengo unas preguntas y es, ¿por qué pensamos que Dios está ausente? ¿Ha pasado por nuestra mente de pronto que Dios esté ausente? No sé si de pronto alguno de nosotros. Señor. Exacto. Sí, Señor. A veces nosotros podemos pensar esto, ¿no? Porque, o sea, pensamos que Dios está ausente. Tenemos la dificultad aún en las oraciones y pensamos que Dios está por allá alejado. Y, sí, Señor. Dios creó al hombre a imagen y semejanza, eso lo tenemos claro, pero esa semejanza fue manchada, fue rota, esa relación que teníamos con Él, esa comunión que teníamos con Él, fue rota totalmente por el pecado. Porque es entonces que el mundo piensa esto, lo que decía la hermana, porque piensa que Dios está tan distante, tan lejos de todas las cosas, como si estuviera olvidado de esto. Pero es por el mismo pecado. El pecado de la humanidad hace que haya una distancia entre Dios y el hombre. Pues eso no quiere decir que la presencia de Dios esté lejos. Podemos dar un ejemplo de en un cuarto podemos tener dos personas enemistadas, dos personas que no se hablen, pero están en el mismo cuarto, pero no hay una relación, no se pueden, digamos que de pronto se hablen, pero no hay una como esa relación de amigo, de amistad, de hermano, de comunicarse en las cosas así íntimamente. Así podríamos relacionar que el Señor está en todas partes, pero la persona que no le conoce no tiene esa relación con Dios. Entonces el pecador está lejos de Dios. No está lejos, digámoslo en un sentido que no esté lejos, pero sí lo está, en un sentido de su carácter moral, está lejos de Dios. No, digamos que ellos pueden tener, hablando de los católicos, tienen a su Dios allá, pueden ir a misa y decir, bueno, yo tengo hasta su santuario, su imagen, lo que tengan ahí. Ellos pueden relacionar ese Dios y tenerlo ahí, pero se olvidan de que la presencia de Dios está en todo lugar. Él está lejos en el sentido de separación y enemistad. El hombre natural no puede agradar a Dios. Quisiera por favor que leyéramos Romanos 8:8. Amén, muchas gracias. Según la carne no pueden agradar a Dios. Pues Dios y el hombre están separados. Esta es la terrible ley del mundo, separación. A.W. Townsend dice esto, hace referencia a esto, hay una separación. Y esa es la enemistad, esa es la terrible ley del mundo, la separación de Dios y el hombre. Pero recordemos que Dios siempre está presente, y lo llena todo, y Él opera en todo lugar, de una forma diferente. La lluvia y el sol, la lluvia cae sobre buenos y malos, el sol sale sobre buenos y malos, Perdón. ¿Y por qué pasa esto que caiga así sobre buenos y malos, no? No podemos hacer esa pregunta. La presencia de Dios ocupa todo lugar, llenándolo todo y operando en todo. Su gracia es extendida, la lluvia cae sobre buenos y malos, su presencia está allí en todo lugar. Y como Él es omnipresente, Él interviene en su creación. También intervienen los seres humanos, algunos para juicio y para otros para salvación, como nos ha correspondido, que nos ha salvado. ¿Por qué entonces? Otra pregunta que quiero hacerle, y creo que ya le hemos hablado acá, ¿por qué al orar pensamos que Dios está tan distante? Cuando estamos orando, ¿por qué pensamos que de pronto Dios está por allá lejos? Y pensamos de pronto de que Dios de pronto no escucha nuestras oraciones. Es algo que debemos nosotros pensar y tener en cuenta que la presencia de Dios está aún allí, cuando estamos orando, cuando estamos cantándole, orándole a Él.
Sí. Amén. De pronto también porque no tenemos ferviente el Espíritu Santo en nosotros, que es el que hace que vamos a tener una mejor comunicación con Dios también. Exacto. Tenemos el Espíritu apagado, pues no vamos a sentir esa cercanía con Dios. Exacto. A veces nosotros pensamos y decimos, no, es que no me animo ni a orar. Perdón, mi amor. Señor. De pronto la literalidad del Padre Nuestro hace que pensemos que están los cielos, porque el Padre Nuestro lo dice. Esa literalidad es un reino que es. Lo que será, hermano, no alcanzamos a comprender el estado del cielo. El estado del cielo es contemplar al Señor en su presencia. Amén. Muchas gracias. Sí, mis hermanos. Nosotros cuando estamos allí orando, inclusive ni nos animamos a orar, porque vemos los martes que a veces son pocos los que pronto se conectan para orar. Y dejamos este ejercicio, esta disciplina en la oración, porque no somos disciplinados y no ejercemos esta disciplina para orar. Y es algo que Dios dejó para que nosotros nos comunicáramos con Él, para que nosotros tuviéramos esa relación con Él. Debe hacer parte del creyente la oración, en la cual debemos comunicarnos con Él. La lectura de la palabra y la oración es algo en la cual debe ejercer en nuestras vidas para tener una buena relación con Él. La presencia de Dios está en todas partes y esto debe darnos esperanza a cada uno de nosotros, ¿no? Usted, mi hermano, que ora y piensa que Dios está muy lejos, está distante, está por allá, sabemos que no es así. La presencia de Dios lo abarca todo. No hay un lugar que podamos huir de la presencia de Dios, ya lo hemos visto. Y hago una cuña acá, una cuñita, del Salmos 32, para que por favor lo tengamos ahí. Me corresponde a mí ese estudio. Podemos darnos cuenta aquí de la dicha del perdón, que nuestros pecados no son ocultos ante el Señor, aunque intentemos taparlo, aunque intentemos escondernos, la presencia de Dios está allí y Él lo sabe todo. Para el no creyente, ¿crees que Dios no está presente y no conoce tu maldad? No sé si hay aquí uno creyente o que nos esté viendo allá, piensa que de pronto no conoce tu maldad. El Señor muestra su poder en las cosas creadas. El sol sale sobre buenos y malos y dices, ¿no hay Dios? Ya hemos dicho, la omnipresencia no es para demostrar la existencia de Dios, sino para darnos cuenta que Él está en todo lugar. Y yo pensaba, a veces la gente que dice que no existe Dios, dice, toman agua, un vaso de agua, lo mínimo, un vaso de agua se lo toman y aún, o sea, no piensa que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros con ese vaso de agua que ingerimos. Y está el cuidado de Dios allí operando en todo. En Él vivimos y nos movemos en Él. Me acuerdo en una clase de filosofía, a mí me gustaban mucho las clases de filosofía en el colegio, ya muy lejos. Pero algo que decía el profesor era que ahí en la clase no se podía nombrar a Dios. Y algo de la clase del hermano Montilla cuando hablaba de quién creó a Dios, el profesor nos decía, Dios existe porque nosotros creemos en Dios. Si nosotros no creyéramos en Dios, no existiría Dios. Gracias a Dios no me quedé ahí en ese... Porque a mí me gustaban mucho las clases, pero gracias a Dios no me quedé en eso. Pero ¿qué pasa hoy en día? Gente que se queda con eso y dice, uy, sí, tiene razón, y empieza a divagar. Pero no. La presencia de Dios entonces está en todo lugar, operando en todo, llenándolo todo. No sé si algún hermano tenga alguna pregunta. Bueno, suave, por favor. Lo que pasa es que eso nos dice que la imagen permanece intacta, pero la semejanza está manchada. Pero la imagen y semejanza no son sinónimos. Sí. No. Sí, de pronto no me entiendo. La imagen y semejanza, Dios nos hizo imagen y semejanza. Pero esa imagen y semejanza fue manchada por el pecado. Por eso tenemos algunos atributos comunicables en nuestra vida
que nos hacen parte con Dios. Pero ahí, o sea, podemos compartir ciertas cosas con el Señor, el amor, la comunidad con los hermanos, los sentimientos, abarca todo eso, los sentimientos. Pero nuestra relación, esa conducta moral, está manchada por el pecado. Eso es lo que hace esa imagen y semejanza que haya sido distorsionada por culpa del pecado. Porque antes había una relación estrecha entre Dios y el hombre, que andaban en comunidad, estaban en relación íntima, los dos, pero por culpa del pecado, el hombre como tal se ha separado de Dios, y vemos cómo Adán se separó de Dios por culpa del pecado. Quiso esconderse y tapar su pecado, pero el Señor mismo es el que busca a Adán y le cubre ese pecado. Él provee eso. Señor. Pues yo leí, donde hablando de la imagen y semejanza, que tal vez todos creemos que cuando hablamos de la imagen y semejanza a Dios es en lo físico. Y de lo que leí dice que no se nos debe olvidar que Dios es espíritu. Entonces, esa imagen y semejanza es la imagen y semejanza en cuanto a la soberanía. Así como Dios es soberano sobre todo el universo, Él nos dio esa semejanza en cuanto a la soberanía en el momento en que nos creó sobre todo lo demás que había creado. Esa es la imagen y semejanza que yo entendí ahí a la que se refiere. No sé si... Bueno, cuando hablamos de imagen, digamos que cuando hablamos de imagen y semejanza, o sea, sí, Dios nos dio sentimientos, nos dio inteligencia, Dios es inteligente y compartió esa inteligencia con nosotros y nos hizo a nosotros únicos en la creación. No como más como Dios, ni iguales a Dios, sino nos compartió esos atributos comunicables a cada uno de nosotros y nos dio parte, de eso, y nos dio inteligencia, nos dio emociones. Por eso podemos relacionarnos con los hermanos, con los demás, nos dio el habla. Eso hace que seamos a imagen y semejanza, mi hermano. Su merced va a tocar algo sobre la libertad del hombre en la omnipresencia dentro de 8 días. Pues tenía esa pregunta, ¿cómo se relaciona la omnipresencia de Dios con la libertad del hombre? Pero no sé si la va a tocar dentro de 8 días. No, señor. Ok. No, la voy a tocar entonces, o sea, la voy a analizar, o sea, no la tenía. No, sí, ¿cómo relacionar la omnipresencia de Dios con esa libertad? Por ejemplo, en Adán y Eva, el tema que su merced tocaba explicar. Sí. Si Dios estaba ahí, ¿cómo se relaciona con la libertad de ellos en ese momento de pecado? Bueno, no lo tenía ahí, pero si me da la oportunidad para la próxima clase, ya la haré. Bueno, mis hermanos, si que algún interrogante, ya por tiempo, por favor, ya lo haré, la aclaración en la siguiente clase, que voy a tocar temas también de Cristo, la omnipresencia, algunas objeciones en cuanto a las que se pueden presentar, que se han presentado cuando se habla de la omnipresencia de Dios. Voy a tocar ese punto. Quiero darles una ilustración, un párrafo, leerles un párrafo de Hernán Babic, que dice: cuando quieres hacer algo malo, te retiras del público a tu casa, en donde ningún enemigo pueda verte, de los lugares de tu casa que son abiertos y visibles a los ojos de los hombres, te retiras a tu cuarto, incluso de tu cuarto temes a algún testigo de algún otro lugar, así que te retiras a tu corazón y allí meditas. Él está más adentro de tu corazón. A donde quiera, por consiguiente, que huyas, Él está allí. De ti mismo, ¿a dónde vas a huir? ¿No te seguirá tú mismo a donde quiera que huyeres? Pero puesto que no hay uno más interior que incluso que tú mismo, no hay lugar a donde puedas huir de un Dios colérico, sino a un Dios reconciliador. No hay ningún lugar a la cual puedas huir. ¿Huirás de Él? Dice, concluye acá, huye a Él. Amén. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre eterno,
por tu favor, tu misericordia, Señor, con la que nos has ayudado, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a comprender que tu presencia está en todo lugar, Señor. Quedan muchas cosas, Señor, por decir, quedan muchas cosas allí, Señor, inquietudes, dudas, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos des claridad en todo ello, Señor. Por consiguiente, Señor, pedimos que seas tú ayudándonos a comprender que tu presencia lo abarca todo, Señor, que nosotros estamos sumergidos en ti, Señor. Que tú, Señor, eres dueño de nuestras vidas, Padre amado, y que tú sustentas nuestros corazones, nuestras mentes están en ti, Señor. Tú sabes nuestros más íntimos pensamientos, Señor. Tú sabes lo que sentimos, Señor, lo que hay dentro de nuestro corazón, Señor, porque aún allí tú transciendes, Señor. Pedimos, Padre amado, que nos enseñes a vivir tu palabra cada día, a comprender que la omnipresencia, tu presencia está en todo lugar, Señor. No hay un lugar en el cual tú no estés, Señor. No hay un lugar donde tú estés contenido, Señor, sino que tú lo abarcas todo, Señor. Por eso es un atributo incomunicable, Señor, en la cual te hace único, Señor, a ti. Rogamos a ti y te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes en nuestras vidas, que nos perdones, Señor, por nuestra maldad, nuestro pecado, Señor, que hace que nos apartemos de ti. Te damos gracias, Señor, en todo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.